sociedad. Fuera máscaras. Un espacio libre para pensar, con ideas de ida y vuelta, en donde juntos construyamos el conocimiento, en donde juntos destruyamos la ignorancia. Se vale no estar de acuerdo, pues al contrario de un conflicto, eso nos permitirá, aunque nunca lleguemos a ella, aproximarnos un poco más a la liberadora verdad. Bienvenidas todas las ideas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a Fuera Máscaras. Aquí estamos Arturo y yo, pues listos para abordar un tema interesante, vamos a abordar el tema de el pensamiento mágico o el positivismo, ¿no? El cual es pues una corriente de pensamiento muy de moda, muy en boga, que cada día se sigue más. Vamos a dar primeramente un contexto de dónde proviene, cuáles son las primeras manifestaciones y cómo se va modificando a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, ya lo iremos desarrollando. Estamos aquí con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cabrón, bueno. Excelente. Eso es todo. Pues sí, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera Máscaras. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Sí, como dice Víctor, vamos a platicar un poquito sobre un tema rasposo, no está tan fácil porque tiene algunos puntos como que parecieran a favor de la libertad, digamos, o sea, como puntos que uno pensaría que sí nos pueden ayudar muy defendibles, ¿no? En teoría. Que en apariencia parece como pues, algo positivo realmente, y hay otras cosas que a lo mejor no tanto. Entonces ya cada quien juzgará, cada quien dirá cuáles son sus consideraciones, pero sí, pues digamos, para nombrar ese tipo de pensamiento de corriente, lo llamaremos pensamiento mágico. Pues sí, o positivismo. New Age es... New Age, sí. Es como esa manera de decirlo que a lo mejor para alguien que no está muy familiarizado, básicamente es como una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, no como tal que esté en un libro o esté así como que en algún escrito que de ahí se base, se fundamente algo. De antiguo, ¿no? O sea, no, histórico. Ajá, no es contemporáneo eso. Puede que sí haya, además, hay mucho por eso, pero hay como mucho autor que habla o que coincide en esta manera de entender, de ver las cosas, pero no es como que hay un manifiesto o hay como un libro en donde salga esta cuestión del New Age o nueva era, este pensamiento mágico. Claro. No hay, sino que fue como es como una corriente nada más de pensamiento que ahí va mezclada de muchísimas cosas, que nace en la década de los 80s, post-hippie, post-movimiento hippie, y que viene impregnado como que algunas cuestiones hippies como de amor y paz, o hay que pensar positivo, otras cuestiones. Antiviolencia. Pero eso, bueno, pues no sé, se ha puesto en tela de juicio últimamente porque han salido muchos estudios de psiquiatras en revistas importantes en donde se ha visto que ese tipo de pensamiento que ahorita vamos a ir desarrollando no necesariamente nos ayuda como a tener un bienestar físico y mental ya en la práctica. Entonces son algunos de los puntos que vamos a tocar. No sé si... Sí, o sea, lo primero que hay que decir, yo creo, como haciéndole el abogado del diablo, es reconocer que históricamente de las taras, de las barreras, de las cuestiones reprimidas como sociedad, como seres humanos, luego de las guerras, luego de la cuestión de Vietnam, donde son ciertos movimientos hippies, este nuevo movimiento, esta New Age, sí trajo de alguna forma ideas de Oriente, porque proviene de Oriente. La New Age tiene ideas orientales
desde mi punto de vista, tergiversadas, muy Pero tergiversadas, ¿no? bueno, sí. Se conformó de una mezcla, o sea, entre Claro. ellas cuestiones orientales. Claro, pero sí, o sea, la meditación, el silencio Ajá. interno, ese Sí. tipo de cuestiones sí provienen de Oriente, pero sí tenemos que reconocer que siglos atrás, comparados con este siglo, con el siglo pasado, pues, más bien, bueno, con el pasado y los inicios de este, sí ha habido una cierta evolución en la conciencia de las personas. Entonces, Sí. de alguna forma, la New Age, la corriente filosófica positivista, donde te hablan del aquí y el ahora, por ejemplo, que ya lo estaremos desarrollando un poco más, sí ayudó a la gente a romper con muchas estructuras de las que se venían cargando y de las que se venían repitiendo generación tras generación. Lo que se quiere señalar es que tiene cierta vigencia, o sea, ha servido en un cierto periodo, pero en el periodo en el que estamos ahora, pues el cuestionamiento que se pretende hacer es hablar de que existe ya algo más sofisticado o que se pueden buscar nuevos métodos, nuevas corrientes de pensamiento que verdaderamente ayuden a despertar, a revolucionar las conciencias, a darnos cuenta de las cosas y a entender lo que sucede, ¿no? Y con ello, obviamente, pues una liberación interna, ¿no? Que van de la mano. Entonces, ¿por dónde le arrancamos? Pues si quieres por el punto de que son soluciones como para que se Sí, entienda sí, exactamente, sí. porque pensamiento mágico, ¿qué será eso? Pues todo lo que vemos de repente ahí como coaches o gurús espirituales o como recomendaciones de 10 pasos para encontrar la felicidad. Vendedores de éxito muy fácil, ¿no? Ajá. Nomás sigue esto y vas a lograr el éxito que Exactamente, que son deseas. soluciones fáciles para problemas muy complejos como es la liberación espiritual o la salud física y mental. Entonces, ¿quién no ha visto así en la televisión o en las redes sociales ese tipo de personalidades o de mensajes en las que nada más decretas como porque tú lo pienses hoy en la noche te va a ir bien, nada más tienes que sentir y atrayendo eso de que te va a ir bien, todo va a estar bien? Y la verdad es que sí, o sea, sí lo pone en práctica la gente, o sea, muchas personas sí lo creen al grado de que consideran que la ley de la atracción es una realidad, o sea, Claro. que si sienten que quieren un Ferrari o quieren algo, por sentirlo, por desearlo, va a llegar. Entonces, esa, no sé, solución fácil es, a mi juicio, Sí. como una especie de engaño, es una especie de engaño, Sí, porque sabemos que no es así, o sea, las cosas no se dan de esa manera. Exactamente, o sea, y luego entrándole en eso de los gurús y los coach y todo eso que te venden esas soluciones fáciles, la gente sí, y hay ciertas mediciones, ¿no? Se puede medir un poco eso, la gente sí termina decepcionada, o sea, porque si no te cobraron $3,000 por un curso, y solo te encontraste con alguna corriente, algún gurú que ves videos o lees sus libros y te llevan hacia ese mundo, termina la gente o uno mismo que ha podido estar medio mezclado en eso, porque es muy seductor, o sea, la gente tiene mucha cuestión seductora, por tanto abarca tanta gente, pero sí termina como por ser insuficiente, ¿no? O sea, es decir, un ejemplo, las cuestiones reprimidas en las personas, como aterrizándolo a la cuestión psicológica, ¿cómo te lo venden? Justo lo que dices, güey. O sea, como tú piensas positivamente, decrétale al universo, hay leyes universales que, ojo, no se niega eso, no se niega el cierto poder de lo que es el decreto como tal, ni de que sí existen ciertas leyes universales, ni de que como es arriba es abajo, etc. Pero te dicen, tú ve las cosas positivamente, enfoca tu atención en tu propósito y por ende te saldrán bien las cosas. Y luego en la realidad eso no es así, eso no alcanza. No alcanza, porque, y como decía, hay estudios de psiquiatras renombrados que han estudiado personas Sí. que siguen estas maneras de percibir el mundo, que
como vemos, no es que haya una iglesia de esto, o sea, es como una filosofía que está en todos lados, pues, en todos lados hay gente que cree eso, o más bien todos tenemos algo de eso, Sí, ya, sí, como ese, claro. tú piensa bien, de esos libros de superación personal, en lo que tú échale ganas, tú nada más motívate y todo saldrá bien, o sea, Sí. todos hemos tenido ese contacto, pero... O sea, y yo creo que una de las cosas que más fundamentalmente se promueve, güey, es la aceptación de las cosas, ¿no? O sea, ese es un punto muy medular. Es que el problema de lo que decían los psiquiatras es una especie de aceptación, pero más bien es como una negación. O sea, llegas a un punto de tu vida donde dices, hay algo que no me gusta en mí, en mi familia, en mi entorno. Entonces, por lo tanto, busco esta corriente de pensamiento en donde decreto y todo sale bien, pero no, como no sucede, te terminas por frustrar y tienes que seguir pensando positivamente a pesar de estar frustrado. Entonces, ya puede ser que odies casi, que aborrezcas a una persona, pero como tienes que pensar positivamente y tienes que ver el mundo con amor y tienes que decretar las cosas, ya no trabajas esas emociones, o sea, haces una especie de evasión. Como que es una bomba de tiempo que en algún momento explota, Es ¿no? que es eso, o sea, es como negar la realidad de lo que tienes, de tu vida, de que tienes que tomar decisiones, de que hay cosas que a lo mejor tienes que cambiar, hay personas a las que tienes que ajustar ciertas cosas. O sea, la vida es así, la vida no es tan fácil como para ir como en un barquito así como de muertito, tienes que ir como ajustando cosas. Entonces, esta filosofía, el peligro creo yo es eso, que genera esa como evasión de la realidad, yo estoy bien, a pesar de que en mi familia a lo mejor puede haber problemas gigantescos o evadimos problemas muy fuertes, Sí. digo, problemas de algún integrante con homosexualidad en la familia. Eso es típico que no se toquen esos temas. O sea, hay un integrante homosexual en la familia y No se todos lo habla, evadimos. se reprime, Pero eso sí, ¿no? tú sonríe y tú sé positivo, hijo o hija homosexual. Ya, no, ni siquiera hablemos de eso. No hablemos de eso, nada más con que estés bien y con que todos pensemos positivamente, todo va a salir bien. Y no, estás evadiendo. Otra manera que hacen ellos es como arrancamiento emocional, o sea, de que tú traes un dolor, tú traes un trauma del pasado, y ellos te dicen, no, tú no veas al pasado, o sea, tú ve hacia adelante, tú nada más decreta que todo va a estar bien, métete a fluir y no sé qué, y entonces todo va a estar bien, pero si no trabajas tus cuestiones del pasado, ese pensamiento positivo se queda corto y termina por ser exactamente como una bomba de tiempo en la que pues no da para más esa... Sí, exactamente. O sea, es decir, un ejemplo muy básico, ¿no? Y si un psicólogo estuviera escuchando esas ideas, un psicólogo que tiene a un paciente con un cierto grado de depresión o de ansiedad, y escucha esas fórmulas, pues ¿qué hace? Pues se carcajea, dice, ojalá que fuera cierto, Ojalá, pero la neta sí. sí, la mente, el cerebro, los procesos cognitivos, emocionales, pues funcionan de otra forma más con un cierto proceso, con un cierto tiempo y cierta interacción, bueno, depende, ¿no?, de la corriente psicológica, pero todas necesitan un proceso y aquí se te vende como la solución mágica. Pues la analogía puede ser como la de desanudar algo. O sea, ¿de qué? Desanudar, o sea, traemos nudos emocionales que ojalá se pudiera llegar y pues nomás le hago así y ya todo. Sí, medita media hora y ya se te va a desenredar lo que traías. Sí, o sea, sí, o rezar, orar, que digo, respetando obviamente toda la cuestión religiosa, pero también religiosos o no, pues estarán de acuerdo en que no nada más por decretar algo sucede. Digo, es muy iluso, me imagino que todos coincidimos en eso, en creer que nada más por imaginar que las cosas pasan, van a suceder. No. O sea, no creo que vaya por ahí. Entonces, el tener que como desanudarnos, o sea, quitarnos esos nudos emocionales, sí, pues requiere más trabajo. Entonces, a lo mejor en la época en la que se creó esta corriente filosófica, de New Age o Nueva Era, como tú dices, veníamos de las guerras, entonces, a lo mejor sí, en ese momento aplicaba perfectamente de todo el dolor, vamos a soltar todo el miedo de la guerra, de la violencia. Vamos a respirar, a meditar, dame chance. Un par de décadas. Pero ya, o sea, ya. ¿Y cuántas personas o uno mismo no está así, de que nada más por pensar positivo todo se va a solucionar? Y no, sigue sin suceder eso. Ese es un problema. Y otra de las cuestiones que ahí como que llaman mucho la atención es la cuestión de la mercantilización, o sea, porque al fin y al cabo todos los que
los que utilizan esta información, estos conceptos que medio te engañan, medio te jalan, son gente que se ha hecho de mucho dinero por estas pláticas o por estas charlas, medio manipulando gente, medio engañando personas, porque pues tenemos esa aspiración a encontrar algo más elevado, más espiritual. Entonces eso es lo que pareciera como más cercano, más ad hoc a mí. ¿Y qué sucede? Pues que terminas por no tomar decisiones. O sea, si todo está bien, si nada más con respirar y con decretar que todo va a estar bien, así va a ser, pues obviamente no me comprometo con mis actos, no tomo decisiones importantes en mi vida y nada más voy a seguir los mismos ciclos, voy a continuar con mis mismos procesos mentales, mis mismas cuestiones laborales, ahí familiares, y no voy a terminar de salir de eso porque no estoy desanudando, no estoy desamarrando nada. Y una de las técnicas que se utiliza, una de la idea fundamental, otra de las ideas fundamentales, en donde engancha, es esa idea del aquí y el ahora. ¿Te das cuenta? Sí. El aquí y el ahora, ¿qué significa? Digo, desde un término consciente es realmente detener tu pensamiento, detener tu diálogo interno y entrar en una segunda atención, ¿no? Como en un estado acrecentado de conciencia. Pero lo que sucede finalmente cuando se propone desde esa corriente positivista o del pensamiento mágico, el aquí y el ahora es no pienses en tus problemas, ¿no? O sea, no te atormentes con lo que traes. En lugar de que esté en tu sótano, mételo dos escalones abajo del mismo sótano para que se sienta menos. No arranca la hierba mala de raíz, sino mételo más, guárdalo más. Y esa idea, porque el aquí y el ahora es algo muy poderoso, o sea, vivir el presente es algo muy poderoso, pero en toda esa cuestión donde ya entra el concepto tan fuerte del dinero, de revolver la espiritualidad con el dinero, el aquí y el ahora también se convierte en una suerte de falacia, ¿no? O sea, al final la gente no se quita la angustia. Pues yo conocemos mucha gente que tiene esa concepción del aquí y la ahora, soy positivo, decreto, modo zen, etc. Ojo, todos esos modo zen, todo eso, desde su origen está muy chingón. O sea, no estamos peleándonos con eso, nos peleamos con lo tergiversado de esa nueva corriente. Sí. No, la cultura oriental es grandiosa, sí, magnífica y de mucha sabiduría, ¿no? Aquí tomemos lo bueno, digamos. Claro. O sea, la meditación, pues, o el yoga, porque también ahí va, o el silencio interior, o sea, el reiki, el silencio interior. O sea, hay muchas cuestiones que se practican o que se sugieren en esta corriente que no necesariamente es que sean malas, sino el engaño va en ese positivismo ya tóxico, o ese pensamiento como mágico. Sí. O sea, como ya no tengo que trabajar y tengo que obtener resultados nada más por decretar las cosas, es un error. Entonces, el encontrarle la vuelta es, o sea, está bien estar motivados, pues ¿quién va a decir que está mal eso, que no debemos estar motivados? Pero ¿hasta qué punto me estoy engañando y nada más estoy haciendo como que todo está bien y estoy echándole ganas, aunque no quiero, aunque no lo deseo, y ya me estoy como forzando a hacer cosas o actuar de ciertas formas que ya no me terminan por agradar, o a estar con personas con las que ya no soy tan afín y que ya no me siento tan cómodo, pero ese es el punto, y por no confrontar, por ese pensamiento de tú nada más piensas que todo va a estar bien, y entonces los problemas con quien sea o los problemas de los que tengas se van a solucionar tarde o temprano. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya no confrontas, ya no le rascas más allá a tus cuestiones o para solucionar problemas con tu pareja, con los amigos, con tu familia, y ya lo vas como postergando todo, se va quedando ahí. Entonces, aprender a diferenciar eso, nada más, yo creo, tomar lo bueno, pero sí distinguir hasta dónde ya me estoy engañando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, o sea, como por naturaleza desde niños, una intención de ser libres, ¿no? O sea, de ser espontáneos, de ser como genuinos, de no tomar nada personal, etc. Entonces, conforme vamos creciendo, pues se va perdiendo eso.
esta corriente que hace, ese es el gran truco para mí. O sea, una forma de detectar el gran truco es qué van haciendo sutil y paulatinamente. Bueno, qué van, o sea, el responsable es uno, ¿no? O sea, que te dejaste embaucar por cualquier ideología, el responsable es uno. ¿Qué sucede con uno que se deja enganchar por eso? Paulatinamente y gradualmente y muy, muy sutilmente vamos normalizando, por ejemplo, el ser más aburridos, el ser, o sea, ¿qué? Sí, sí, Estamos o sea, en un mundo no muy es- divertido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como el ser más monótonos, más vamos normalizando nuestros defectos, vamos normalizando nuestra falta de energía, vamos normalizando nuestra apatía, nuestras formas sutiles de mentir, nuestras formas sutiles de evadir, de engañar, y nos vamos haciendo un caparazón de eso, y así nos vamos aceptando poco a poco, porque es como la metáfora de la rana que le pones agua hirviendo, se quema, pero si poco a poco, ¿cómo es? Ajá. Se va hirviendo, la rana Y y se se da queda cuenta ahí, hasta que Simón, se Simón. echara la pobre pinche rana. Entonces, ese es el engaño tan sutil, yo creo que vamos, y cuando menos nos damos cuenta, ahí estamos bien pinches o sea, bien avejentados, no viejos, bien avejentados, bien acartonadones y aburridones, sin energía, Sí, sin ganas, sí. sin chispa, sin aventura, sin cosas así, ya como muy rutinarios, muy ya lo de siempre, ya perdemos esa chispa que teníamos de niños y de jóvenes, ¿no? Todo lo que acabas de decir para mí se resume en una palabra: represión. O sea, nos enseñan en la casa, en la escuela y en el mundo a reprimirnos. Y digo, más emocionalmente a los hombres todavía. Pero entonces, el problema es ese, de esta nueva corriente, o ya no tan nueva, pues, del New Age, es ese lado hacia donde se jaló, en donde tienden a ya, tú reprímete. ¿Por qué? Porque estábamos... Pero no te lo dicen así, ¿no? No, claro que no, va disfrazado. Tú con una- aceptas la realidad, Sí, si lo ves exacto. positivo, si tú piensas positivo, tu realidad cambia. Sí, Y pero hay una no. realidad que es con o sin nuestros pensamientos, con o sin nuestra intervención, la realidad es una. Y O sea, neta, ojalá que la realidad estuviera así de chingona, como Claro, para uno poder no, decir, ese es no un mames, momento, o sea, cabrón, o sea, déjame volteo para todos lados y veo arcoíris de amor ese es el- en la ese es el- escuela, sí, güey. en el hospital, en el trabajo, en mi familia, bueno, y en mi familia sí, pero, o sea, qué padre ver arcoíris de amor en No, todos no, lados, y- pero no mames, o sea, no hay. No está así, y que alguien, o sea, si alguien opina lo contrario, que no lo diga. Ese es el gran punto. O sea, si todo estuviera bien chingón, la neta, en la sociedad, si las cosas hubiera mucha paz real, de fondo, hubiera mucha carencia de miedos, hubieran pocos miedos, hubiera poca represión, esa idea del New Age, para mí sería la ideal. Sí, O si sea, hubiera eso, viven en la aquí y la ajá, hora, sí. meditan. Está poca claro, madre, libertad cabrón, o sea, absoluta, plena, justicia, exacto, igualdad. pero es bienestar. una corriente evasiva, porque no Ese es el estamos en punto. esa realidad. ¿Qué más quisiéramos todos que sí estar en esa realidad? Que te tratan de proyectar, pero no estamos en esa Y realidad. otro de los puntos es como ese, todos somos lo mismo. Esa es bien Y característica de todos esa madre. podemos lo mismo. Todos o sea, somos lo mismo y todos podemos lo mismo. Entonces, no tengo, o sea, como que no me comprometo para cambiar el mundo, porque pues de todos modos así tiene que ser. Todos somos lo mismo, yo soy lo mismo que un escarabajo y todos somos iguales y no sé qué. Entonces, como que yo, ¿para qué me voy a meter al mundo? Así tiene que ser. Como que todo así tiene que ser y yo no tengo el poder de modificar nada. Entonces, a lo mucho que aspiro es como a contemplar del mundo. Y pues bueno, es una manera de entender la realidad, pero volvemos a lo mismo. Si estuviera formidablemente bello todo, pues a lo mejor sí, qué padre, vamos a contemplar. Pero si ve uno toda la podredumbre social en la que estamos ahí como sumergidos, que ya hemos hablado de eso, pues no es así. Y claro, por supuesto que esto, aunque sean ideas positivas, se manifiestan ya con problemas ya reales de la gente, o sea, Sí. los criminales, muy los medible, locos, o sea, sí está incrementando. la toda enfermedad, o sea, está La subiendo enfermedad y tiene que mental cada ver día con se esto. detecta más. Qué bueno, pero aumenta. Porque ¿no? el O sea, estrés, y volvemos a lo mismo, la gente se está estresando cada vez más y le metes ahí represiones emocionales, ajá, estrés y represión evasión es de- igual a explosión. evasión de cabrón, emociones, querer arrancarse las emociones como si fuera magia, de que bueno, no voy a pensar positivo aunque tenga un trauma gigante. Pues no se puede, o sea, no se puede todo al mismo tiempo. Lo que está pasando es que de repente surgen locos en todos lados y hacen daño por acá, daño por allá, y los que a lo mejor
no alcanzan a eso, a volverse locos, pues nada más tienen vidas como medianamente normales y no salen de cierto nivel de felicidad. O sea, no se puede alcanzar una verdadera plenitud si hay una represión. O sea, con cadenas no alcanzas la felicidad, yo creo. Sí, y uno de los síntomas del por qué se dice que hay mucha represión y que esta corriente no lo ataca de raíz es, por ejemplo, el deseo. O sea, vamos a hablar un poquito del deseo. ¿Qué es el deseo, cabrón? Yo creo que hay deseos de cierta forma naturales y hay de cierta forma deseos como adquiridos, ¿no? Producto de nuestras inseguridades, de nuestros complejos, de nuestros traumas, de los traumas de nuestros papás, de los traumas de los traumas de los traumas de nuestros antepasados, etc. Entonces, o sea, bueno, me fui muy lejos, pero ¿qué pasa con esta corriente? No te dice, a ver, cuestiónate por qué tienes tantos deseos, por qué tienes tantas necesidades, cabrón. ¿Realmente necesitas todo eso que crees necesitar? ¿Realmente todo eso que deseas como para llegar a la cima del éxito verdaderamente surge de tu esencia, de ti, de tu instinto, de tu naturaleza? No te dicen eso. Lo que te dicen es, ve por ellos. O sea, es como el ello en la cuestión del psicoanálisis de Freud. Es el deseo. O sea, si hay un deseo, pues digamos, natural. Sí, como una pulsación. Esas son las que naturales. Que no hay que reprimir. Claro. Que no hay que reprimir. Pero luego ya está el super yo, sí, al que queremos como abastecer de todo lo que se le ocurra. Y que no es más que carencias, que dolores, que problemas, que se tienen que ser compensados con a veces cuestiones irreales. Y tú escuchas hablar a los gurús o a esos coaches y se nota a leguas que tienen pedos bien fuertes, o claro, sea, como de ellos mismos, pues, que trabajar, digo, para no entrar a detalle, pero sí se nota, pues, que es como un querer compensar algo, y pues se demuestra con esa cuestión económica, exacto, o sea, porque van, exacto, sobre el pastel, exacto, o sea, les vale madre si ayudaron, si no ayudaron, o sea, ¿cuándo has visto que de veras sí se involucren en los resultados? Ellos van a sus conferencias, dan sus palabras y hasta ahí se acaba cuando les dan el dinero, hasta ahí llegan. Igual los que escriben los libros de superación personal, es lo mismo, es la venta, es el consumismo. Y ahí, por tanto, entonces nos podemos dar cuenta de hacia dónde llevan los deseos de la gente en general, o sea, y hacia dónde llevan las promesas de cumplir esos deseos de los gurús o coaches espirituales, hacia el dinero. Entonces hay una relación tan profunda y tan absurda entre espiritualidad y dinero que ya no se puede sostener como que por ahí es, cabrón, o sea, no mames. Y eso, cabrón, o sea, digo, porque ya es una como, es desmedido ese deseo del dinero, del éxito, de la cima, de la imagen, de todo ese, ya está, porque no es problema contra el dinero, sino ya una cuestión desmedida. Que sí, el ser un avaricioso, la avaricia. Sí, justamente utilizando esa palabra que es un pecado capital, si no estoy equivocado, y la avaricia, pues, digo, para los religiosos también aplica esto. Un religioso, pues, también busca cierta espiritualidad, cierta conexión, claro, y pues va lo mismo. O sea, ¿qué onda con la cuestión del dinero? O sea, porque... Digo, hablando acá en términos de espiritualidad, pues ahí lo que se profesa es como desprenderse de cosas, esto y lo otro, pero los que lo enseñan o los que lo describen no se desprenden de nada. Entonces hay una incongruencia. Pero lo mismo con las religiones. Hay mucha doble moral, ¿no? Ajá, sobre todo hablando de aquí, de nuestro país México, que es la gran mayoría o católicos o cristianos, respetando totalmente su religiosidad, sus creencias, pero es una realidad que está ahí que no es como que se practique la doctrina de Jesucristo, sí, o sea, esa humildad, pues a lo que voy, el desprenderse de la cuestión económica, que pues eso es como la enseñanza. Sí, exacto. O sea, esa es la principal enseñanza, yo creo, el ejemplo es, murió sin dinero, o vivió y murió sin dinero. Y ahorita ya no, o sea, cristianos o lo que sea, todo el mundo va por el dinero. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está el desapegarse? ¿Dónde está el dar a los demás y el amor al prójimo? O sea, de verdad quisiera
o sea, que si hubiera respuestas, que si hubiera como, mira, ahí está, ya se está solucionando esto, la sociedad vamos mejor cada vez, estamos con mucho amor. Pero bueno, yo no lo alcanzo a percibir así, la neta. Hay buenas intenciones, sin duda. Hay gente que hace buenas obras, desde la cuestión ecológica, social, del feminismo, movimientos así duros e importantes, pero sí, al final, en el fondo, pues no hay esa congruencia, ¿no? Porque luego, pues todos los grandes maestros, o grandes maestras, o grandes sabios, o grandes sabias de la historia, pues lo que profesaban era primeramente la humildad, el desapego, la no necesidad. ¿O quién profesaba la necesidad? Exactamente. En extremo, el consumismo. ¿Quién? El chiste es encontrar ese punto en donde se entienda como la búsqueda de la verdad. No que mi prejuicio vaya plasmado en esa búsqueda, sino una búsqueda de la verdad, una búsqueda de liberación. Y si en este caso aplica, digo, independientemente del extracto social de las personas que nos ven o el lugar, sí, que tú te tienes que medio arrancar o renunciar a ciertas ideas que traías, pues así lo tienes que hacer. Y si entre ello va esto del decretar, viendo ya objetivamente que no ha funcionado, o sea, pero uno lo tiene que sentir. O sea, esas verdades uno las tiene que decir, sí es cierto que yo tengo 2, 3 cosas de este pensamiento mágico, porque yo la verdad sí me pasó, o sea, me ha pasado, me pasa todo, de que esa mentalidad de poner, hasta me ponía videos de motivación, de que tú puedes, levántate temprano, échale muchas ganas a la vida, dale con todo y algo bueno va a pasar. Y ya luego en la práctica a lo mejor tiene resultados económicos o de alguna otra cosa, pero que no necesariamente te dan lo que tú querías o lo que tú deseas en la vida. O sea, la verdad. Entonces, la línea entre encontrar como ese error en las filosofías o ir buscando siempre ese el lado perfectible, ¿no? Ajá, esa limitación, vamos a decir. Ajá, esa limitación. En este caso coincidimos más o menos en eso de que la cuestión de la austeridad y como la cuestión de no reprimirse o no evadir o no arrancarse emociones o como le quieran decir, pero no reprimirse con esa máscara de que todo va a estar bien. ¿Todo va a estar bien? No, tú tienes que trabajar para que las cosas salgan bien. Y decretar o pensar positivo es una pequeña parte que claro que sí ayuda, o sea, sí tiene un efecto. Pero no nada más eso es lo único que tenemos que hacer. Y ya, bueno, ya explicamos el por qué, ¿no? Sí, exacto. Aclarando, pues, e insistiendo que ese tipo de formas de ver el mundo, esas formas de vivir la vida, esas filosofías de vida, no son del todo malas, pues, o sea, no se sugiere que se renuncie a ello, el ser positivo, el decretar, el estar en el aquí y el ahora, todo ese tipo de cosas, la meditación, la respiración, el silencio interior, etcétera, todo eso sirve y sirve mucho. Aquí con lo que se está peleando es con que se asume como una totalidad, y eso implica cosas, o sea, al asumirse como una totalidad, eso, y al darnos cuenta ya, porque hay que darnos cuenta de que no es suficiente, pues hay una cierta decepción, hay un cierto desfase entre esa corriente, para alguien que la sigue muy fervientemente, y el resultado. Porque sí, todos queremos un resultado desde lo económico, me prometiste las 10 llaves del éxito, me prometiste que me iba a sentir muy bien, muy pleno, muy esto. Todos queremos resultados y meramente con eso no alcanza. Y ahí te va otro punto medular que considero por lo que esta corriente de pensamiento no es suficiente, es por esa idea tan relativista. Tú mismo, qué bueno que lo dijiste, güey, eso de la verdad, esa búsqueda de la verdad. ¿Qué dice la corriente relativista que la encabeza la New Age? Yo lo podría decir así, como, ¿cuál verdad, cabrón? Pues todo es relativo. ¿Cómo sabes si para él es bueno y para ti es malo? Y entonces, ¿cómo sabes que para él esto es lo correcto, para esta persona no? Entonces no hay verdades. Lo que dicen básicamente es, pues no hay verdades, cabrón. Todos tenemos nuestra parte de verdad. Y eso es sumamente nocivo. Porque si hay una verdad, pues ya
hay una verdad que si bien no se puede alcanzar, sí se puede ir caminando hacia ella o alejándose de ella. O sea, Sí. ¿no? Esa especie de como panteísmo moderno de todos somos lo mismo, todos poseemos algo, que obviamente pues a lo mejor sí, pero digamos maximizar esa idea al grado de que ya no tienes que hacer nada, o sea, nada más por ser tú y por contemplar el mundo ya es como, es todo lo que podemos aspirar, no termina por completarnos, o sea, ese genera un individualismo, un egoísmo en el fondo, porque pues si yo tengo mi verdad y yo tengo algo, pues yo y ya. Y creemos que el mundo está tan mal que requiere no nada más de seguir confiando en las voluntades de los demás, sino requiere de pensar en soluciones, requiere de desmenuzar los problemas como seres humanos que también vamos en esta misma corriente, pero que estamos dándonos cuenta que darnos no. cuenta, exacto. Darnos cuenta, o sea, es dejar darnos de cuenta de lo que reprimir. está pasando. Sí, dejar de evadir la realidad. Y cómo está pasando. O sea, por ejemplo, ya en materia más social y política, esta corriente también te seduce o te lleva hacia la idea, falsa idea, de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Por ejemplo, exactamente. tú no has hecho lo suficiente. O sea, tú eres el responsable de no haber sabido superar las adversidades. Entonces, los coach, los gurús, desde ahí, desde esa narrativa... Es tu culpa. Es tu culpa. O sea, no... Esa mira, es. sí pudo y vivía igual que tú. O sea, vivía en las mismas condiciones que tú. Entonces, ¿por qué él sí y tú no? Y claro, pues, o sea, sí hay un lado donde hay un mérito, donde hay una meritocracia, pero si lo vemos estructuralmente, si lo vemos desde el conocimiento de lo que sucede, de cómo se mueven los hilos, de cómo funciona un sistema, de cómo se reparte la riqueza, de cuántas personas con hambre viven y cómo viven y en dónde viven y a cuántos recursos tienen acceso y a cuántos no, nos daremos cuenta que esa es una pendejada de el pobre es pobre porque quiere. Pues porque no, el sistema genera una estructura de tal manera de que siempre va a haber pobres, o sea, siempre habrá un chingo de pobres y habrá unos cuantos que lo tengan casi todo. Y es que ese es el truco de como digamos la esclavitud moderna, de ese o sea, hacerle sentir a la persona que es su culpa. O sea, ya ni siquiera ocupas como encadenar a las personas, les hace sentir que es su culpa y que tienen que trabajar más y más y más para poder salir de ahí, y si no lo logran, es su culpa de todas formas, aunque se hayan matado en el camino. Entonces, esa es como la esclavitud moderna que pues sí está, sí como que da miedo, ¿no? Sí, o sea, de la esclavitud física de antes, con todo el periodo de la esclavitud, ahora estamos en una nueva ola de esclavitud, que es la esclavitud mental. Y Y la esclavitud emocional. Sí, bueno, ¿no? O sea, te mueven todas las emociones, porque sí hay una cierta inteligencia que nos estudia a todos, desde donde crean las narrativas, las ideologías, las necesidades, las creencias, los miedos, y las fomentan, nos las bombardean todo el pinche día por muchas vías, por muchos mecanismos, y creemos en eso, estamos enajenados en ese pedo. Y una manera de medir eso, digamos, en términos no tanto emocionales ni intelectuales, sino en términos de recursos económicos, es el tema de la movilidad social. O sea, ¿qué tanto una persona de escasos recursos puede escalar en la ¿cómo se llama? En la pirámide del dinero, vamos a decir eso. Y qué tanto no, o sea, qué tanto pasa, ya en la realidad, qué tanto sucede, y vemos que obviamente es sumamente complejo que una persona, a pesar de tener toda la inteligencia, toda la creatividad y todo lo que se te ocurra, o el talento para salir de esa zona marginada, es muy difícil, es muy complicado. En cambio, una persona que tiene un estatus social elevado, es muy difícil que no permanezca ahí y que baje. Eso es muy complicado. O sea, la concentración de recursos en unas cuantas manos no es de ahorita, y no es un secreto, y no es de nuestro país nada más, o de nuestro entorno. O sea, eso es en todo el mundo, eso es una realidad. Entonces, es que volvemos a lo mismo, parte del problema surge de esto, de evadir la realidad. Ya nomás evadimos todo lo que nos está sucediendo, incluyendo las cuestiones con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro mundo, con nuestros dolores, con nosotros mismos, y pues máxime hacia afuera. O sea, me vale
10 hectáreas lo del vecino si me vale mi pareja Sí, o no sí, me animo a confrontar. Y lo hacemos tanto, y tanto, y tanto, y todos los días, que como decía Goebbels, una... ¿Qué, güey? Goebbels. ¿Quién es ese güey? Goebbels, o Goebbels. Sí, sí. O sea, decía, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, cabrón. Entonces ya estamos en una época donde hemos dicho tantas veces las mismas mentiras que ya ahorita, o sea, y la New Age es un ejemplo, las asumimos como verdad, cabrón. O sea, ya la era como de, ya hasta se estigma el conocimiento y se enaltece la ignorancia. Entonces, vivimos en una era, puesto que hemos repetido tanto, puesto que ahora ya tenemos tal acceso a la información que ya creemos que esto es todo lo que existe. O sea, esta forma de vivir es todo lo que existe, cabrón. Es que es Y una esta manipulación. madre, y esta madre la fomenta más y más, y cada día tiene más auge, y cada día tiene más adeptos, y cada día la gente se convence más a sí misma, cada día hay más mentiras internas, y más y más. O sea, entonces eso es lo preocupante. Y por este camino del New Age, del piensa positivo, del tú solo vive en el aquí y el ahora, medita y todo estará bien, pues viendo la realidad no es así. Y ahora que dices de Joseph Goebbels, que fue como Joseph Goebbels. el de propaganda nazi, güey. Pero digo, está bien interesante porque ese güey estuvo siempre con Y Hitler. era el mano derecha. el asesor, Pero- de la mercadotecnia. La mercadotecnia, los discursos, ese güey. Sí, la propaganda. Lo interesante es que ese güey no era cualquier pendejo, o sea, sabía detectar en la sociedad alemana por dónde estaban las exigencias. Había una exigencia, digo, nada que ver, pero por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial y cómo había terminado. Entonces, supieron manipular las exigencias que ya estaban ahí y encauzarlas. Y ese medio reclamo de más dinero lo enfocaron a odiar a los judíos, por ejemplo. ¿Cómo lo hicieron? Manipulando y programas de radio y echándole la culpa acá, repetitivamente. sistemáticamente, güey. Pero llegaron a grados de que de veras manipulaba a un grado ridículo, porque hubo un caso en el que bombardearon una ciudad alemana y en todos los periódicos de Alemania se puso como víctima. Se llegó a poner como víctima, y entonces para tener más gente, para juntar como más empatía pues en la sociedad y seguir como aprobando sus chingaderas. Pero llega a grados de que un país entero hizo esas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que no es poca cosa, Sí. por una manipulación. Entonces lo que está sucediendo ahorita, aunque no se quiera como entender la profundidad, pero analicemos los homicidios nada más en México, por año, homicidios por año, violaciones, abusos Violencia a la mujer, a niños, cabrón, a la mujer, a familiares. niños, y puta, hay mil cosas que de veras da ñáñaras enterarse de todos los problemas ya con datos duros. Entonces a lo mejor en 100 años van a voltear para atrás y nos van a decir, ¿cómo es posible que de veras creían que todo estaba bien y que todo bien y que el amor y paz, cuando el mundo, cuando estaba todo hecho así, estaba podrido? No, sí. Entonces puede haber eso, o sea, la historia es así, uno no se da cuenta, la gente que estaba con sus banderitas nazis no se daban cuenta de lo que estaba por venir o de lo que significaba estar ahí. Hoy por hoy la misma gente, desgraciadamente, por estas cosas de evadir la realidad, sin querer sumas, ese es el problema, sin querer sumas a que esto se siga perpetuando. Entonces, digamos, ya para concluir, Sí, o sea, el mensaje, la recomendación o lo que nosotros estamos haciendo es cuestionar. Hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar la religión, hay que cuestionar a la iglesia católica o al cristianismo o a cualquier religión que se profese, los métodos, el entendimiento, el porqué de las cosas, la historia, igual esto, del New Age o lo que sea, o lo que hemos hablado en otras ocasiones de la cuestión tolteca, pero hay que cuestionar, hay que ser críticos y hay que pensar en esa evolución o en ese cambiar las cosas, porque si nada más estamos pensando en nosotros mismos, obviamente no hay un propósito mayor. Sí, desde ahí tenemos que romper, y cerramos también con eso. La New Age promulga, promueve, propone el egoísmo, disfrazado en lo que se quiera, disfrazado en falsas humildades, en generosidades, en limosnas, en lo que sea. La New Age promueve cierto individualismo, ¿no? Entonces, desde ahí eso es lo que se tiene que romper. O sea, si verdaderamente
nos damos cuenta de la realidad, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, te cuestionas para darte cuenta de qué es lo que está pasando en mi entorno, cabrón. Sí. O sea, no es algo lejano a mí. No. Nadie puede decir, es algo lejano a mí, salvo que sea un ermitaño, que no nos estaría viendo, obviamente. Nadie puede negar que en nuestra cercanía, sí está cabrón la cosa, pues, o sea, desde ahí partimos. Si alguien cree que no, pues háganoslo ver, por favor. Entonces, lo que hay que hacer en síntesis, pues, no lo que hay que hacer, lo que se cuestiona de esta corriente es que no apunta a darse cuenta de la realidad, no fomenta en las personas que lo siguen a darse cuenta de lo que está pasando, a ser más consciente, a liberarse desde las entrañas. Lo que promueve es como, cumple tus deseos, tú puedes llegar a la cima del éxito y todo va a estar bien chingón. En la superficie. En la superficie, o sea, no te eches un clavado a ti mismo hasta donde ya te haga sentir bien, porque esa es otra. Yo todo lo que me hace sentir bien es lo único que quiero. Y a veces hay cosas para darse cuenta Placeres, nada más. Placeres efímeros, placeres momentáneos. Y a veces darse cuenta de las cosas pues implica un cierto dolor, una cierta tristeza, un cierto enojo, etc. Entonces todo eso se descarta en la corriente New Age. Aquí lo que invitamos es a cuestionarnos sobre esta nueva y muy fuerte corriente ideológica que abunda hoy en día, en esta época, y que cada quien pues lo mida y lo siga o no lo siga conforme lo crea conveniente, ¿no? Sí. Esta corriente, yo nada más cierro con esto, ya no sé si tú, pero esta corriente refleja mucho, ha puesto en evidencia una verdad que pues toda la vida, históricamente ha sido así. La neta, las personas estamos ávidas de líderes. Y ante tal decadencia, los líderes de hoy en día, los líderes en ese tenor, pues, líderes sociales, líderes religiosos, líderes espirituales, etcétera, sí nos muestran en qué nivel estamos de decadencia. O sea, sí nos visibiliza en dónde estamos parados. Entonces, pues no sé, tú, güey, ¿algo más? Pues mira, sí, no, ya terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo nomás diría, rompamos las cadenas, dejemos de evadir, dejemos de ocultar, confrontémonos, liberémonos, hay que ayudarnos entre todos a liberarnos, y ya que seamos libres, entonces ahora sí ya nos sentamos a amor y paz entre todos, contemplar el mundo. Contemplar el mundo. No hay nada más chido que contemplar el mundo. Mientras el mundo no esté como todos quisiéramos, porque pues quién no va a querer que esté así como ellos te lo plantean, de que todo sea felicidad y todo sea alegría, no es real, porque no me puedo hacer güey de que mi burbuja y ya, ¿verdad? O sea, hay un mundo afuera en el que están sucediendo cosas y eso está pasando, no me puedo evadir. Rompamos esas cadenas, dejemos de evadir, y ya que seamos libres, ahora sí ya nos damos ese cariño, esa fraternidad. Vamos a decretar al universo cosas positivas y toda madre, todo. Pero mientras tanto, fogata, sí, con bomboncitos, a cotorrear y disfrutemos de la vida. Pero mientras tanto, mientras el mundo está así, yo creo que sí, cuestionémonos, o sea, hay que como no asustarse, pues, no asustarse de que se me digan cosas que a lo mejor me hacen eco, que me duele, que me cae gordo, que me molesta. No hay que asustarse y pues bienvenidos todos. Y cuestionarnos a nosotros mismos, pues, obviamente. O sea, de lo que se trata es de construir conocimiento por medio del cuestionamiento de ideas, incluidas, obviamente, esta que no ha sido sino una interpretación de lo que consideramos que es la New Age. ¿Sí? La corriente positivista, el pensamiento mágico. Y pues, bienvenidas todas las ideas, como decimos, y pues, gracias, banda, por seguirnos. Aquí andaremos siguiendo con videos y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en un video más de Fuera Máscaras, un espacio libre para pensar. Recuerda que las ideas son de ida y vuelta. Comenta para seguir construyendo juntos el conocimiento.
Comparte el contenido y búscanos en nuestras redes sociales. Hagamos magia, hagamos que las cosas sucedan.